Exactamente, y sobre todo de la ONU. Y cuando habla la ONU no es cualquier interlocutor. Hoy la ONU se refirió que se está en la máxima escalada del conflicto de Medio Oriente, que esto peligra la paz a nivel mundial. ¿Por qué? Porque se pueden sumar nuevos actores a este conflicto, las cosas se pueden agravar, y pidió por favor que trate de mediar la democracia. Estas no son palabras dichas al azar. Esta es una entidad la más importante, por supuesto, del mundo, que tiene en sus manos toda la decisión geopolítica de lo que puede pasar en la zona. Cuando lanza esta advertencia, que es realmente dura, de que estamos al borde de una guerra total en Medio Oriente. Esto es realmente preocupante para el mundo entero, porque lo que causaría no es solamente el tema de lo que ya habíamos hablado del suministro de petróleo, sino los otros países que se pueden incorporar, y se van extendiendo el conflicto cada vez más, y la verdad que pone al mundo en vilo. El secretario general del organismo alertó que la situación podría derivar en una guerra de mayor alcance. El máximo responsable de Naciones Unidas expresó su preocupación por el deterioro de la situación de Medio Oriente. Aseguró que la continuidad de los enfrentamientos aumenta el riesgo a gran escala. El secretario general reclamó el cese inmediato de los ataques y llamó a retornar al diálogo diplomático. Consideró que la negociación sigue siendo la única vía para evitar una escalada que se podría tornar, y escuche bien, incontrolable. Desde la ONU advirtieron que una ampliación del conflicto incrementaría el sufrimiento de la población civil. Además, alertaron sobre posibles efectos económicos que podrían impactar tanto a la región como al resto del mundo, como le comentaba recién. Esto ya no es una cosa regional, no es una cosa exclusiva solamente entre Israel, Estados Unidos e Irán, sino esto puede impactar en la economía mundial, generando realmente situaciones y desbordes desde el punto de vista geopolítico nunca visto antes. La advertencia se produce en un contexto de creciente confrontación entre Irán, Israel y Estados Unidos. Para Naciones Unidas, cualquier error de cálculo podría desencadenar una crisis más profunda e inevitable. Y para ir cerrando, y que tenga realmente conciencia de lo que puede pasar, a veces la diferencia entre la crisis regional y una guerra de mayor alcance depende de las decisiones que se tomen en cuestión de horas. Y como les comentaba recién, sigue el conflicto y los ataques no paran. Ahora Estados Unidos ataca un petrolero que teóricamente tenía petróleo proveniente de Irán. Como todo el mundo sabe, eso está absolutamente prohibido, y Estados Unidos descarga un fuerte ataque sobre este buque de bandera de palos. La verdad que todavía hay 4 marineros que están desaparecidos, y lo que informa Estados Unidos, que primero hizo una suerte de disparos de advertencia, y al violar la restricción que tiene en este momento el estrecho de Hormuz, se vio obligado a atacarlo. Según las autoridades estadounidenses, se trataba del petrolero Estovelo, de bandera de palos, como le comentaba recién. Washington sostiene que el barco intentaba transportar petróleo iraní, como les decía, incumpliendo el bloqueo marítimo actualmente en rigor. Tras el incidente, India informó que 3 ciudadanos que integraban la tripulación permanecen desaparecidos. Hasta el momento no se brindaron detalles oficiales sobre su paradero ni sobre esta gente que podría estar perdida o ya ser víctimas fatales producto del ataque. El ejército de Estados Unidos difundió varios videos que mostraban en el momento del ataque y el humo saliendo de la nave. Sin embargo,
las agencias internacionales señalaron que no pudieron verificar de manera independiente la fecha exacta del ataque, pero el material audiovisual está y el ataque sí fue y realmente causó la desaparición de estos marinos. El episodio se inscribe en un bloqueo marítimo que Estados Unidos mantiene desde abril, después de las restricciones puestas por Irán al tránsito a través del estrecho de Hormuz, una vía estratégica por donde circula gran parte significativa del petróleo y el gas que abastece al mundo. Cuando una disputa geopolítica alcanza las rutas del comercio marítimo, cada incidente deja de ser un hecho aislado y pasa a convertirse en una preocupación global. Martín, Hola, ¿cómo va? Mauricio, buenas noches, ¿cómo estás? Y te ¿Cómo va? Bien. escuchaba atentamente, sobre todo cuando hiciste hincapié en la figura de Donald Trump, cuando fue enfocado en el estadio. Sabemos que en el mes de noviembre va a haber elecciones y se ponen muchas cosas en juego, y sobre todo todo este tema que seguramente debe repercutir políticamente. Pero te quería llevar a este terreno. ¿Vos qué considerás o qué piensa pueblo americano? ¿Que esto fue un ataque puntual o es simplemente, digamos, una técnica o un ardid de Estados Unidos para mostrar realmente que tiene un potencial tremendo y puede aplastar a Irán cuando lo decida? ¿Qué opinás? Bueno, Donald Trump continuamente en sus tweets está diciendo: terminamos esto, lo acabamos. Yo lo vengo escuchando hace 2 meses a esto, ¿no? Y lo cierto que al extenderse esta cuestión, ya poca gente le está creciendo a Donald Trump, ¿no? De hecho, la cuestión de las distintas encuestas le están dando bajísimo en relación a las elecciones que van a ser justamente el 3 de noviembre, porque no solo pasa por esto, pasa también por una cuestión de inflación, pasa por una cuestión de aranceles, pasa por una cuestión de todo lo que pasó con la cuestión de inmigración y la persecución que se hizo en migración, ¿no? Yo pienso que si llega Donald Trump a perder las elecciones, o su partido en realidad, porque él no está corriendo justamente, no van a ser pocos los integrantes del Partido Republicano que van a votar a favor del juicio político, porque por debajo de la mesa, obviamente que públicamente no lo pueden decir, pero muchos están diciendo esto no va como tendría que ir, ¿no? Esta cuestión de lo que pasó con Irán fue justamente bien reflejado en su momento por los militares que después fueron cambiados y fueron renunciando, para que justamente diciendo que era una locura meterse en esta cuestión que pedía Israel, porque se iba a cerrar el estrecho de Hormuz y realmente iba a haber un caos a nivel energético mundial. Y es lo que está pasando, ¿no? Me parece que Donald Trump está en una encerrona y no sabe cómo salir. De pronto dice que va a atacar, de pronto dice que va a negociar, pero lo cierto que me parece que estamos en una cuestión, en un vaivén que no es bueno para nadie, ¿no? Y hablamos de Netanyahu, hablamos de Trump, de las próximas elecciones. Sí, vamos a hablar de eso porque estuvo en un marco de serias dudas, de dimes y diretes, de que me presento y no me presento. ¿Qué es lo que tenemos hasta hoy? Netanyahu salió a afirmar que él se va a presentar nuevamente en las próximas elecciones. No hay que olvidar que lo hace en un marco sumamente complejo de guerras, enfrentamientos permanentes, y también pagando un altísimo costo social también a todo lo que está llevando adelante. ¿Por qué se surgieron dudas, comentarios, si se presentaba, si no se presentaba? Sabemos que en Israel hay una porción de la gente que está dividida, como es lógico, y otra parte que lo apoya. Pero todo este rumor surge porque Donald Trump, como no podría ser de otra forma, durante la semana hizo comentarios que dudaba que Netanyahu se presentara nuevamente como
primer ministro. Todo esto fue lo que armó esta ola de dimes y diretes si realmente se iba a volver a postular. El partido gobernante confirmó que el actual primer ministro buscará la reelección en los próximos comicios. Además, todavía no fueron convocados formalmente las elecciones que van a realizarse a partir del próximo mes de octubre. Como les comentaba, los rumores de una posible salida de Netanyahu crecieron después de que un reconocido periodista estadounidense revelara comentarios atribuidos a Donald Trump. Según esta versión, el mandatario norteamericano habría expresado dudas sobre si su histórico aliado realmente desea continuar en el cargo. Será la primera vez que los israelíes acuden a las urnas desde el ataque de Hamas en octubre del 2023 y la posterior campaña militar en Gaza. Desde entonces, Israel también afrontó tensiones, enfrentamientos en otros frentes regionales. Sabemos que Israel tiene de un lado todo lo que es la conflictiva de Gaza y del otro lado toda la conflictiva en el Líbano, o sea que está en el centro de dos focos de tensión y de guerra permanente. Desde que asumió a fines del 2022, el primer ministro atravesó protestas masivas y una creciente polarización de la política interna, como les comentaba recién, que obviamente hay gente a favor y hay gente en contra. El tema está en tratar de llevar un poco de paz a la región. A esto se le sumó la gestión simultánea de los conflictos vinculados, como les comentaba, Gaza, Líbano e Irán, factores que por supuesto pueden influir de manera directa en el humor del electorado. En la política muchas veces la elección se define solo por las promesas. Muchas veces los votantes terminan juzgando cómo se lideró en los momentos más difíciles. O sea que la decisión de la población también va a estar absolutamente influenciada por las decisiones que tome Netanyahu en los próximos días respecto a los diferentes flancos que tiene en los conflictos armados. Y una explosión de un importantísimo gasoducto en Rusia crea una gran conmoción. Primero porque abastecía a una zona muy importante de una comunidad, está precisamente muy poblada. Esto lo que trajo en las primeras horas era la duda si había sido un ataque o fue un desperfecto. Por lo que declara el gobierno ruso, fue un problema de alta presión que hizo explotar uno de los tanques que forman parte de dicho gasoducto. Trabajan decenas de bomberos. La verdad que el incendio es de una magnitud muy importante y las autoridades deciden evacuar a los pobladores de las zonas más cercanas como medida preventiva. Las autoridades de emergencia informaron que la explosión se produjo en el sistema dentro del gasoducto, trayendo, por supuesto, suerte de problema porque tuvieron un corte, por supuesto, de suministro en una región importantísima. Las imágenes difundidas muestran a los equipos de emergencia trabajando para extinguir las llamas, aunque el fuego fue el principal contenido. Continúan también activos los focos en diferentes áreas porque en la zona donde se produjo la explosión hay zonas de vegetación muy seca, aproximadamente, para que tengan una idea, en una periferia de 20 kilómetros cuadrados. Para enfrentar la situación trabajaron 59 bomberos y 16 unidades especializadas en estos temas. Las autoridades locales informan que la evacuación de residentes de los asentamientos se ha hecho como, por supuesto, una medida preventiva por peligros de posibles explosiones. Hasta el momento el objetivo principal continúa siendo garantizar la seguridad, como les decía, de la población, mientras avanzan las tareas de control y evaluación de daños.
cuando en una emergencia afecta este tipo de estructuras que son tan críticas, el desafío no es solo apagar el fuego, sino evitar la incertidumbre que se propague las llamas con rapidez y pueda, por supuesto, afectar a las regiones periféricas. Martín, hablamos de Cuba y de uno de los veranos más duros de la isla. Sí, no solamente de los veranos, sino de una situación sociopolítica durísima, quizás la más grave de los últimos años. Ahora es el turno, por supuesto, de los suministros. La verdad que esto está generando una crisis social tremenda por medio de apagones. Obviamente que no hay prácticamente insumos comestibles. Ya, por ejemplo, la empresa de servicios electrónicos ha programado apagones, está dando suministro a cuentagotas, y lo peor de todo, escuche bien, que no afecta solamente a la población, digamos, en general o en algunos lugares, ya está afectando a zonas medulares como escuelas y hospitales. Se están empezando a reprogramar cirugías porque obviamente ya no hay energía, obviamente las clases se están haciendo cada vez más espaciadas porque hay lugares donde necesitan imperiosamente el suministro eléctrico. Obviamente que esto se da producto de las tensiones que se siguen generando entre La Habana y Washington. La situación obliga a aplicar, como les decía, cortes programados en zonas del país, como por lo menos para poder llevar un poquito de suministro eléctrico a cada zona que más lo necesita. Los apagones afectaron el funcionamiento, como les decía, de hospitales, centros educativos y otras actividades que son esenciales para la sociedad. En algunos casos fue necesario reprogramar cirugías y también, por supuesto, adelantar el cierre. Y miren hasta dónde llega esto, el cierre del ciclo lectivo ante la imposibilidad de garantizar el suministro. En distintos barrios de La Habana se registraron protestas espontáneas mediante cacerolazos nocturnos. Cuba necesita ya poder solucionar este problema que tiene con el suministro de petróleo para poder así sostener su infraestructura eléctrica. La verdad que lo poco que puede producir por sí mismo es, la verdad, insuficiente. Las sanciones con Estados Unidos y la fragilidad profundizan muchísimo más la crisis. Mientras Estados Unidos se refirió, están las puertas abiertas, obviamente, para un diálogo en tanto y en cuanto Cuba modifique su pensamiento que tiene respecto al régimen político actual. Cuanto a la electricidad deja de ser una certeza cotidiana, la crisis baja de medirse en megavatios y empieza a sentirse en cada aspecto de la vida de una sociedad que cada minuto sufre más. Y Delcy Rodríguez, la presidenta interina de Venezuela, llega después de una crisis, después de una gira internacional por India y Turquía. ¿Qué es lo que fue a buscar? Fue a buscar nuevos acuerdos en el plano energético, nuevos acuerdos económicos y también algunos estratégicos para poder reformular la economía que sabemos que viene afectada después de la extracción de Maduro y la fuerte presión que ejerce Estados Unidos. Esto forma parte de una apuesta de este gobierno venezolano por diversificar sus alianzas en un escenario internacional que es cada vez más complejo. A través de un mensaje difundido en redes sociales, la mandataria aseguró que vuelve al país con nuevos proyectos orientados al desarrollo y al bienestar de Venezuela. Sin embargo, no precisó detalles concretos sobre los acuerdos que alcanzó en la gira. Durante el paso por Turquía, Rodríguez se reunió con el presidente turco para reforzar la cooperación bilateral. Las conversaciones influyeron en áreas como minería, energía, transporte, conectividad aérea, con el objetivo de elevar el intercambio comercial hasta $3.000 millones.
En India, la mandataria abordó la reactivación de las compras del crudo venezolano y mantuvo encuentros con importantes conglomerados industriales. Cabe recordar que con la negociación con India se vio interrumpida por medio de la extracción de Maduro y ahora se volvió a reactivar a través de estos nuevos acuerdos. Además de reunirse con el primer ministro indio, dialogó con representantes del sector energético y empresarial para ampliar las oportunidades de inversión. La gira también incluyó conversaciones sobre inteligencia artificial, semiconductores y cooperación en materias de defensa. Estas iniciativas forman parte de la estrategia oficial para ampliar la matriz económica venezolana y reducir la dependencia en los sectores más tradicionales. En un mundo cada vez más competitivo, los viajes diplomáticos ya no buscan el apoyo político, también intentan abrir puertas al comercio, la tecnología y a las inversiones para un futuro. Hablamos de Ucrania a objetivos rusos. Sí, ha lanzado uno de los mayores ataques con drones a Rusia. ¿Se acuerdan que muchas veces les explicaba cómo se va expandiendo tácticamente y cómo es realmente la estructura de estrategia de una guerra? Primero comienza en campos de batalla, uniformados contra uniformados, después se va expandiendo hacia áreas que son más urbanas y luego se empiezan a atacar suministros para que, por supuesto, para que la población vaya quedando cada vez más apretada, sin luz, sin agua, etcétera, etcétera. Esta vez, en un ataque absolutamente estratégico, que es el que hace Ucrania, lo formula sobre una instalación militar, una importantísima instalación militar, y conjuntamente con eso ataca también una zona generadora de insumos eléctricos. Esto para que tengan una idea cómo se va expandiendo y se va corriendo el conflicto. Primero empiezan en zonas despobladas, fronterizas, y después se va trayendo cada vez más a la capital para buscar mayor presión de la ciudadanía y que políticamente realmente la gente empiece a sentir lo que es el daño que causa una guerra. Rusia hace una fuerte denuncia sobre este masivo ataque. De acuerdo con canales de Telegram especializados, el principal objetivo era puntos que sean medulares y que causen daño, sobre todo en lo que es toda la parte, como les comentaba, de lo que es los suministros para todo, digamos, toda la zona de influencia, y también en esa fábrica lo puedan debilitar cada vez más. Las autoridades informan que Putin hizo una grave denuncia sobre este tema, y la verdad es que siempre estas cosas pasan de un lado y del otro, ¿no? Cuando uno ataca sobre poblaciones o ataca en zonas donde hay suministros o donde se fabrican vehículos militares, uno se termina denunciando a otro. La verdad es que es muy triste. La guerra cada vez se va acercando a las zonas más pobladas, dejando, por supuesto, a la población cada vez más desprotegida.